La enseñanza de la transfiguración. Bienvenidos hermanos de Casa Atalaya. En un video anterior revelamos el misterio de por qué Moisés y Elías aparecieron en la transfiguración. Hoy iremos más profundo, descubriremos otro error espiritual de Pedro y entenderemos la verdadera razón por la cual Jesús se transfiguró. Hoy queremos entrar en uno de los momentos más gloriosos y al mismo tiempo más malentendidos del ministerio de Jesús, la transfiguración. Un evento donde el cielo se abrió, donde la luz del reino eterno tocó la tierra, donde 3 discípulos fueron testigos del misterio más profundo de la historia, la revelación de quién es realmente Jesús. Pero más que una visión gloriosa, la transfiguración fue una corrección divina, una intervención directa del Padre para enseñarle a la iglesia algo que no podemos olvidar. Hay una sola voz que debemos escuchar, la del Hijo. Primero, el escenario del cielo en la tierra. En Mateo 17 nos dice que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a un monte alto. Allí delante de ellos su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. En ese instante lo que estaba escondido en la carne se reveló. No era un rabino común, no era un profeta más. Era la luz eterna, el Hijo preexistente, la gloria del Padre manifestada en forma humana. Aparecen Moisés y Elías a su lado. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Toda la escritura se reúne alrededor de Jesús. Toda la historia de Israel se inclina ante Él. Todo apunta hacia Él. Segundo, Pedro y el error que todavía existe. En ese momento glorioso, Pedro habla: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eso se lee en Mateo capítulo 17, verso 4. Pedro aparentemente tenía buenas intenciones, pero estaba completamente equivocado como siempre. Él estaba colocando a Jesús al mismo nivel que Moisés y Elías. Quería honrarlos a todos por igual y además quería quedarse allá arriba, construir algo terrenal y convertir un momento espiritual en una estructura humana. Muchos siguen haciendo lo mismo hoy. Construyen sistemas, levantan tradiciones, mezclan voces, quieren meter a Dios en una enramada, quieren espiritualidad sin cruz y quieren gloria sin sacrificio y propenden por el ecumenismo, o sea, la unión de todas las religiones. Pedro estaba emocionado, pero no había entendido el propósito de Dios, la intervención del Padre, la revelación central. Mientras Pedro hablaba, Dios mismo lo interrumpe y eso se lee en Mateo capítulo 17, verso 5. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Esta frase derriba para siempre toda confusión. No son 3 autoridades espirituales, no son 3 voces al mismo nivel. No se trata de Moisés ni de Elías, se trata del Hijo de Dios, hecho carne para pagar el pecado de los escogidos. Se trata solo de Jesús. Dios no dijo oíd a los 3, no dijo honren las 3 enramadas, no dijo quédense en el monte, solo dijo a Él oíd. Jesús es la voz final. Jesús es la autoridad suprema. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Jesús es el Cordero, el Mesías enviado. Todo lo demás es sombra. Él es la realidad. Cuarto, el reino no es terrenal todavía. Pedro quería quedarse en el monte, vivir allí la experiencia, hacer un campamento espiritual permanente. Pero Jesús sabía que algo que Pedro no entendía. Primero viene la cruz, luego la gloria. Primero el sufrimiento, luego el reino visible.
Por ahora el reino no es físico, no es político, no es terrenal, es espiritual dentro del corazón de aquellos que oyen la voz del Hijo. Dios tuvo que mostrarles un adelanto de la gloria, pero inmediatamente después Jesús desciende con ellos del monte para seguir su camino hacia el Calvario. Quinto, la razón profunda de la transfiguración. La transfiguración no fue para Jesús, fue para los discípulos. Dios quería dejar claro quién es Jesús, quién tiene la voz final, a quién debemos seguir, que ninguna tradición pueda reemplazar la revelación del Hijo, que el camino al reino pasa por la obediencia y la cruz. Pedro más tarde diría en 1 de Pedro 1 y en 1 de Pedro 4, la fe es probada, la gloria viene después del sufrimiento y que debemos seguir a Cristo en humillación antes de reinar con Él. Aplicación para nosotros hoy. Hoy muchas personas cometen el mismo error que Pedro. Ponen la tradición a la par con Jesús. Siguen voces humanas más que la del Hijo. Quieren experiencias sin compromiso. Quieren gloria sin renuncia. Levantan enramada donde Dios no le pidió y tratan por un ecumenismo, es decir, de unir las tinieblas con la luz, pero Dios sigue diciendo, solo hay un camino y ese es Jesús. A Él oíd. No escuches al miedo, al sistema religioso, a la tradición humana, a la voz del mundo, a tus emociones, a tus impulsos como Pedro. Escucha la voz del Hijo, la única que transforma, la única que salva, la única que guía. Conclusión, la transfiguración fue una revelación, pero también una corrección. Dios quiso asegurarse de que su pueblo no se confunda. Jesús es el centro, es la voz, es la luz, es el Hijo amado. La enseñanza final es esta. No se trata de quedarnos en la montaña, sino de seguir al Hijo hasta la cruz y después hasta la gloria. Que hoy escuches la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd.